Buenos días, mi nombre es Elisa Flores y en este video hablaré acerca del crimen de lavado de dinero, tanto su definición como sus antecedentes, su proceso, sus métodos y también las normativas nacionales como internacionales que regulan que este delito no se siga cometiendo. Para comenzar, es importante notar que el crimen de lavado de activos también se le conoce como crimen de lavado de dinero, blanqueo de activos o blanqueo de bienes públicos. A este crimen se le define como cualquier actividad que consiste en que fondos o ingresos que han provenido de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. A este tipo de crimen se le llama crimen de guante blanco. ¿Por qué? Porque a los crímenes de guante blanco se le conoce como crímenes sin víctimas, lo que significa que en estos crímenes no se conllevó ningún tipo de agresividad o violencia física. También se le llama crimen de guante blanco porque en estos crímenes usualmente los perpetradores o los delincuentes son personas en altos puestos en empresas o altos funcionarios públicos en los gobiernos. Entonces se les llama crímenes de guantes blancos porque se denota que estas personas que cometen los crímenes tienen un alto nivel de estatus social. Para dar los antecedentes un poco, el crimen de lavado de dinero ha existido desde el principio de los tiempos, desde que comenzó el dinero, las monedas y cualquier tipo de sistema primitivo bancario. Y lo que hacían los criminales es que lavaban dinero para evitar pagar el pago de impuestos o evitar la confiscación del dinero, ya que la confiscación de dinero fue una herramienta preventiva para evitar el crimen durante muchos siglos, y lo que hacían los gobiernos es que les quitaban el dinero a organizaciones criminales para evitar que cometieran actividades ilícitas. Entonces, lo que hacían estas actividades ilícitas, estas organizaciones criminales, era que pasaban el dinero por negocios legítimos y actividades legítimas, pero que en realidad provenían del crimen organizado. Y es de ahí que prolifera el crimen del lavado de dinero. Los objetivos del crimen de lavado de dinero es aparentar la legalidad de recursos provenientes de actividades ilícitas y crear rastros de papeles y transacciones complicadas de manera que éstas confundan el origen de los activos. También tiene como objetivo mezclar los dineros ilegales con transacciones financieras legales. El impacto que tiene este crimen es bastante alto. Según informes del Fondo Monetario Internacional, el, el porcentaje de lavado de activos o de lavado de dineros en el Producto Interno Bruto Global es del 2% al 5%, lo que equivale de 1 trillón a 2 trillones de dólares anualmente. A un nivel macroeconómico, cuando no hay normas regulatorias de lavado de activos, los países pueden perder sus cartas comerciales. Y a un nivel más micro, el lavado de dinero afecta bastante a los negocios locales, porque los negocios del crimen organizado usualmente venden sus productos a menores precios de los que establece el mercado o a los menores precios del costo de producción, todo por aparentar que su negocio es legítimo. Entonces le quitan competitividad y mercado y segmento de mercado e ingresos a los negocios locales. También es importante denotar que los países de mayor riesgo del crimen de lavado de dinero son aquellos con economías de bajos ingresos y los cuales no desempeñan un papel importante en el sistema financiero mundial. Según el informe del Índice de Basilea sobre el antilavado de dinero, algunos de los países que se encuentran más en riesgo de este crimen son Afganistán, Camboya, Irán, Laos, Uganda y Tanzania. Hablando más del proceso del crimen de lavado de dinero, este se conlleva en 3 pasos. El primero es el de colocación, cuando se introducen los fondos ilegales al sistema financiero.
Después va el de estratificación, es cuando hay una separación de los fondos ilícitos mediante transacciones financieras complejas. Eso se utiliza para disimular el rastro ilegal y sospechoso del dinero ingresado ilícitamente. Y por último está la integración, que es cuando se integran nuevamente los fondos, pero vistos como que se han provenido de actividades legítimas. Y las instituciones financieras, las instituciones internacionales financieras, tienen como deber vigilar ciertas operaciones que pueden verse sospechosas en el sistema financiero, y estas pueden ser las inusuales, que significa que no han concordado con el patrón financiero del cliente en los últimos años, las preocupantes, que tienen que ver con los empleados de estos entes financieros, para asegurarse de que cualquier transacción de que ellos hagan no sea ilícita, y las relevantes, que significa que ellos tienen que monitorear cualquier transacción que sea de un monto grande, y usualmente estos montos grandes son equivalentes a más de $10,000. También hablando de algunos métodos, los métodos más populares, por decirlo así, de lavado de dinero son tres. Uno es el pitufeo, en el que los criminales o los lavadores de dinero introducen pequeños e imperceptibles depósitos que confundan a la entidad financiera con que en serio son de actividades legítimas, pero en realidad son de actividades ilícitas. También está el de complicidad con las empresas, que es cuando las empresas son compradas por organizaciones criminales y ellas lavan el dinero por su cuenta. Y por último está la garantía de préstamos, que es cuando las organizaciones criminales o los lavadores de dinero adquieren préstamos de manera legítima, pero los colaterales que dejan son bienes obtenidos por actividades ilícitas. Y para hablar de las normativas, tanto jurídicas como políticas, que regulan el crimen de lavado de dinero, hay que dividirlas en dos: las nacionales y las internacionales. Las nacionales, pues en Honduras hay una ley contra el delito de lavado de activos, que fue introducida a la Gaceta el 15 de mayo del 2002, y esta ley tiene como propósito castigar el delito de lavado de activos y fijar medidas preventivas para evitar que este delito se propague. Y su pena es de 15 a 20 años para cualquier persona que esté involucrada en cualquier actividad o utilización de ingresos o fondos obtenidos por el lavado de activos. También hay una organización que es la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en Honduras, que fue creada en el 2010, que hace investigaciones de personas involucradas en el crimen de lavado de activos, para que después el Ministerio Público pueda abrir casos jurídicos y penales contra estos. Y ya en el marco internacional, el grupo de acción o la organización internacional más importante para el crimen de lavado de activos es el GAFI, o el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales. Este fue creado en 1989 como una iniciativa del G7, y su propósito es la creación de medidas para combatir el crimen de lavado de activos. Para hacer esto se creó un documento constitutivo que son llamadas las 40 recomendaciones, y son el marco básico de la lucha contra el lavado de activos, y son todas las normas de carácter jurídico y político que todos los Estados miembros deben cumplir, y los Estados deben cooperar para cumplirlas. Ese es un tema fundamental del GAFI, que los Estados deben cooperar para eliminar este crimen de lavado de activos.